La tarde cae en Roma. Tras 2 días de cónclave, humo blanco se eleva desde la chimenea de la Capilla Sistina, señal de que los 133 cardenales han elegido al sucesor de San Pedro. Minutos después, una multitud expectante en la plaza de San Pedro contiene el aliento mientras el cardenal protodiácono, Dominique Manberti, proclama con voz solemne, Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. A continuación anuncia el nombre del nuevo pontífice, el cardenal Robert Francis Prevost, quien ha tomado el nombre de León XIV. La plaza estalla en júbilo, repican las campanas de todas las iglesias de Roma y miles de fieles agitan banderas entre aplausos y lágrimas de emoción. El nuevo papa, vestido de blanco, aparece en el balcón central de la Basílica Vaticana. Con gesto sereno y humilde, bendice a la multitud, agradeciendo la confianza de sus hermanos cardenales y pidiendo oraciones para la misión que comienza. Comienza así un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica. Pero, ¿quién es este hombre y qué representa su elección para el futuro de la Iglesia? La historia de León XIV, hasta ayer el cardenal Robert Prevost, es tan apasionante como inesperada. Te invitamos a recorrer con nosotros su camino de fe, servicio y liderazgo. ¿Qué esperas de este nuevo pontificado? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios mientras exploramos la vida, la espiritualidad y el significado del nuevo Papa. De Chicago a Chiclayo, la trayectoria de Robert Prevost. Nacido lejos de Roma, en la ciudad de Chicago, Robert Francis Prevost vino al mundo el 14 de septiembre de 1955. Desde joven sintió el llamado de Dios. Tras graduarse en matemáticas en la Universidad de Villanova, ingresó a la Orden de San Agustín en 1977 para consagrar su vida al Evangelio. Fue ordenado sacerdote en 1982 y poco después emprendió una misión que definiría su vida, servir en Perú como misionero. A mediados de los años 80, el padre Prevost se estableció en los pueblos norteños del Perú, entregado a la educación, la formación de sacerdotes y el acompañamiento de comunidades humildes. Allí aprendió el español, compartió la fe en una cultura distinta y se ganó el cariño de la gente por su sencillez y entrega. Su liderazgo natural pronto se hizo evidente. De regreso temporal a Estados Unidos, Prevost fue elegido superior provincial de los agustinos en 1998, y en 2001 asumió como prior general de la Orden de San Agustín, el máximo cargo de dicha congregación a nivel mundial. Fue reelegido y sirvió 2 periodos al frente de los agustinos, mostrando dotes de gobierno, profunda espiritualidad y una visión global de la Iglesia. Sin embargo, a pesar de ocupar un puesto influyente en Roma, el padre Prevost nunca perdió su espíritu misionero ni el amor por Perú. En 2014, el Papa Francisco lo envió de vuelta a tierras peruanas como administrador apostólico de Chiclayo y al año siguiente lo nombró obispo de esa diócesis. Prevost regresaba así a la periferia que había marcado su vocación, ahora como pastor principal. Durante casi una década, Monseñor Prevost pastoreó la diócesis de Chiclayo, en la costa norte peruana. Allí se le veía visitar parroquias urbanas y rurales, formar seminaristas y fomentar obras de caridad. Se integró tanto que en 2015 adoptó también la ciudadanía peruana, convirtiéndose en un auténtico puente entre 2 mundos, Norteamérica y Latinoamérica. Su labor en Chiclayo le valió reconocimiento por su cercanía al pueblo y capacidad de gestión. Al mismo tiempo, participó activamente en la Conferencia Episcopal Peruana y colaboró con proyectos sociales y educativos, ganándose fama de obispo humilde y trabajador. El pontificado de Francisco volvió a llamar a Robert Prevost en 2023, esta vez a un servicio de mayor responsabilidad en el Vaticano. Ese año, Francisco lo designó prefecto del dicasterio para los obispos, la oficina encargada de evaluar y recomendar los nombramientos de obispos en todo el mundo, y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Con estos cargos, el hasta entonces obispo de Chiclayo pasó a ser arzobispo y uno de los colaboradores más estrechos del Papa en Roma. Francisco también lo creó cardenal en el consistorio de septiembre de 2023, confiándole la tarea de ayudar a dirigir la Iglesia Universal. Desde su puesto, Prevost impulsó una de las reformas más significativas de Francisco al incluir por primera vez a mujeres en la comisión de votación para la elección de obispos, demostrando su compromiso con una iglesia más participativa. Cuando Francisco falleció en 2025 tras 12 años de pontificado, Robert Prevost emergió naturalmente como uno de los candidatos fuertes en el cónclave.
A comienzos de ese año, el Papa lo había elevado al rango más alto dentro del colegio cardenalicio, cardenal obispo, en lo que muchos interpretaron como una señal de respaldo y continuidad. Aunque nunca antes un estadounidense había sido elegido papa, existía un tabú no escrito al respecto por el peso geopolítico de Estados Unidos. El perfil internacional de Prevost rompió los esquemas. Este hijo de Chicago, también peruano de corazón, se convirtió en el primer papa norteamericano de la historia, algo impensado años atrás. Su vida, forjada entre dos continentes, parecía una providencial preparación para asumir el timón de la Iglesia en el siglo XXI. Si te interesa conocer más historias profundas de la Iglesia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para acompañarnos en futuros recorridos llenos de fe y conocimiento. Un perfil espiritual y profético. Más que un administrador capaz, León XIV es sobre todo un hombre de Dios. Su espiritualidad se nutre de la tradición agustiniana, busca la verdad interior, valora la vida en comunidad y predica con el ejemplo de la humildad. Incluso al ocupar altos cargos, Prevost mantuvo un estilo de vida sencillo. Quienes le conocen de sus años en Chiclayo cuentan que solía empezar el día orando y desayunando junto a sus hermanos sacerdotes, compartiendo como uno más entre ellos. No importa cuántos problemas tenga, mantiene el buen humor y la alegría, relata admirado el padre Fidel Purizaca, colaborador cercano suyo. Esa alegría profunda y serena, aún en medio de dificultades, refleja una fe sólida y confiada en la providencia. Tras el pontificado reformador y carismático de Francisco, muchos ven en León XIV una señal de continuidad en la renovación espiritual de la Iglesia. Al igual que su predecesor, Prevost es un pastor con olor a oveja, viene de las misiones, ha vivido entre los pobres y entiende los retos de la Iglesia en las periferias. Comparte la visión de una Iglesia en salida, misionera y cercana a los descartados. No es casual que fuera uno de los colaboradores de mayor confianza de Francisco. Su pensamiento y el del Papa emérito convergen en dar prioridad a la misericordia, la justicia social y la colegialidad en la Iglesia. Al mismo tiempo, León XIV posee un talante conciliador y pragmático que podría ayudar a sanar divisiones. La prensa internacional lo ha descrito como un moderado ideológico, alguien capaz de tender puentes entre posiciones opuestas. De hecho, su propia trayectoria une extremos, es estadounidense, pero también latinoamericano por adopción, es un hombre de profunda fe tradicional, pero abierto a los cambios necesarios para evangelizar en el mundo actual. Esta combinación única aporta esperanza a muchos fieles. Su amplia experiencia misionera redime cualquier desconfianza hacia un papa de Estados Unidos, mostrando a un líder con perspectiva verdaderamente global y sensibilidad latinoamericana. En cierto modo, su figura encarna una respuesta providencial a los desafíos de la Iglesia de hoy, unidad en la diversidad. En una época de rápidos cambios culturales y de búsqueda de sentido, la elección de León XIV tiene un cariz profético. Es como si el Espíritu Santo hubiera querido subrayar que la Iglesia Católica es universal no solo de nombre, sino de hecho. Por segunda vez consecutiva, el Papa viene de las Américas, recordándonos que la fe ya no tiene su centro exclusivo en Europa. Su perfil misionero invita a la Iglesia entera a revitalizar su ardor evangelizador. Al ver a este nuevo Papa, muchos creyentes sienten revivir la llamada a volver a lo esencial del Evangelio, con valentía y sin miedo. En su sencillez y cercanía perciben el eco de pastores santos que marcaron la historia, y en su liderazgo sereno vislumbran la mano de Dios guiando a su pueblo en tiempos inciertos. Impacto en América Latina, Estados Unidos y la Iglesia global. La llegada de León XIV al papado resuena de manera especial en su querida América Latina. Después de tener al primer papa latinoamericano, Francisco, la región ve ahora a otro pontífice profundamente vinculado a su realidad. Prevost pasó gran parte de su vida en tierras latinoamericanas y presidió la Comisión para América Latina, manteniendo contacto cercano con la jerarquía eclesial de la región con más católicos en el mundo. Esto asegura una continuidad en la atención a las necesidades y esperanzas latinoamericanas. Países como Perú, donde sirvió por años, celebran con orgullo al suyo, un hombre que conoce de primera mano la alegría y el sufrimiento de sus pueblos. Es de esperar que León XIV siga apoyando iniciativas en favor de la justicia social, la lucha contra la pobreza y la defensa de la Amazonía y los pueblos originarios, causas muy cercanas al corazón de la Iglesia latinoamericana tras el legado de Francisco. Mientras tanto, en Estados Unidos el impacto es histórico.
jamás un estadounidense había ocupado el trono de Pedro, y ahora millones de católicos en Norteamérica ven a uno de los suyos como papa. Esto puede generar un renovado sentido de pertenencia y entusiasmo en la Iglesia estadounidense. Figuras católicas locales han expresado alegría y sorpresa de ver a un compatriota al timón de la Iglesia Universal. Un efecto positivo podría ser que el catolicismo gane visibilidad y vitalidad en un país a veces percibido como secularizado. León XIV, con sus raíces estadounidenses, podría ayudar a acercar el mensaje del Evangelio a la cultura norteamericana de una manera nueva, mostrando que la fe trasciende idiomas y fronteras. Sin embargo, ser el primer papa de Estados Unidos también conlleva desafíos singulares. La Iglesia estadounidense ha estado marcada en las últimas décadas por tensiones internas y posturas polarizadas en torno a temas teológicos y sociales. Algunos se preguntan si un papa compatriota podrá puentear la brecha entre católicos progresistas y conservadores en Estados Unidos. Prevost llega con ciertas ventajas, no está alineado con ninguna facción extrema y ha demostrado ser un hombre de consenso. Su liderazgo conciliador podría fomentar un mayor diálogo entre obispos y fieles de distintas corrientes, buscando el bien común de la Iglesia por encima de agendas partidistas. En todo caso, su papado obligará a la Iglesia estadounidense a mirarse en un espejo. ¿Podrán los católicos de su país unirse en torno a la fe compartida, dejando de lado divisiones políticas, ahora que uno de los suyos porta las llaves de Pedro? A nivel de la Iglesia global, la elección de León XIV se da en medio de una época de profundos contrastes internos. Por un lado, están los frutos del Concilio Vaticano II y las reformas de Francisco, que han impulsado mayor participación de los laicos, transparencia y una mirada de misericordia. Por otro lado, persisten sectores que anhelan una reafirmación más estricta de la doctrina tradicional y la disciplina eclesiástica. León XIV tendrá que navegar estas aguas con sabiduría. Su elección ya envía señales interesantes, por ejemplo, el nombre papal que escogió ha sido interpretado como un guiño a la línea tradicional. Varios observadores señalaron que un nombre como León XIV apunta a énfasis en la doctrina clásica y continuidad conservadora. A la vez, su trayectoria muestra que comparte y continuará muchas de las reformas pastorales de Francisco, desde la preocupación social hasta la inclusión de la mujer en espacios de decisión. Esta combinación podría ser justamente lo que la Iglesia necesita para sanar divisiones. Un papa que no cae en etiquetas fáciles. León XIV parece dispuesto a afirmar las verdades permanentes de la fe católica, a la vez que escucha los signos de los tiempos para encontrar nuevas formas de transmitir esa fe. Los católicos progresistas pueden confiar en que un discípulo de Francisco seguirá adelante con la renovación en las estructuras y el estilo evangelizador. Los católicos de inclinación más tradicional pueden hallar tranquilidad en su profundo arraigo doctrinal y espiritual, reflejado incluso en la elección de un nombre asociado a grandes defensores de la ortodoxia. En lugar de polarizar, el nuevo papa podría sorprender convocando a la unidad, recordando que, por encima de diferencias legítimas, la Iglesia es una sola familia en la fe. El simbolismo del nombre papal, León XIV. Cada papa, al ser elegido, escoge un nombre que marcará su pontificado. En este caso, Robert Prevost hizo historia al elegir llamarse León XIV. Hacía 122 años que ningún pontífice tomaba el nombre de León, el último fue León XIII, elegido en 1878 y fallecido en 1903, por lo que la elección sorprendió a muchos e inmediatamente se buscó su significado. El nombre papal suele honrar a santos o predecesores admirados y dar pistas de las prioridades del nuevo papa. ¿Qué nos dice entonces el nombre León XIV? En primer lugar, León es un nombre con peso histórico en la Iglesia. Leoni, conocido como San León Magno, 440 a 461, fue un papa célebre por su santidad y coraje, defendió la doctrina en tiempos difíciles, aumentó el prestigio del papado y, según la tradición, convenció a Atila el Huno de no invadir Roma, salvando la ciudad. Su figura evoca fortaleza para proteger a la Iglesia de los enemigos, ya sean externos o internas herejías, y un liderazgo espiritual enérgico. Por otro lado, León XIII, 1878 a 1903, es recordado por abrir la Iglesia al mundo moderno de manera prudente y firme a la vez. Publicó la famosa encíclica Rerum Novarum en 1891 sobre la situación de los obreros, texto pionero de la doctrina social de la Iglesia que se considera el cimiento del pensamiento social católico contemporáneo.
Esa encíclica, de hecho, le ganó a León XIII elogios desde distintos sectores de la Iglesia, tanto conservadores como progresistas, por su defensa de los derechos de los trabajadores dentro de un marco de fidelidad al Evangelio. Al llamarse León XIV, Prevost podría estar indicando su deseo de inspirarse en esos dos grandes referentes. El nuevo Papa tal vez aspire a la valentía y claridad de San León Magno al proclamar la verdad, y a la vez a la visión social y al diálogo con el mundo que caracterizaron a León XIII. No es menor tampoco que Leo signifique león en latín, rey de la selva, símbolo de fuerza, nobleza y vigilancia. En la tradición cristiana, el león se asocia con el evangelista Marcos y también se ha usado para representar a Cristo resucitado. Tomar ese nombre podría verse como un signo de coraje y liderazgo audaz para enfrentar los desafíos que esperan a la Iglesia, desde la secularización en Occidente hasta la persecución de cristianos en algunas regiones, pasando por las reformas internas pendientes. Antes del cónclave, algunos analistas predijeron que si el nuevo Papa escogía llamarse León XIV, enviaría un mensaje de apego a la doctrina tradicional y continuidad en un curso más conservador. En efecto, este nombre contrasta con otros posibles, por ejemplo, un hipotético Francisco II habría enfatizado una continuidad absoluta con el estilo del Papa anterior. Pero la realidad de un pontificado no se resume solo en el nombre elegido. León XIV está libre para trazar su propio camino, y ya los primeros gestos de su elección, combinando novedad, su procedencia y tradición, su nombre, muestran una intención de integrar pasado y futuro. Es muy posible que quisiera honrar a los leones anteriores, retomando su legado de fortaleza doctrinal y compromiso social. En todo caso, su nombre transmite solidez y esperanza, un Papa León para tiempos que requerirán tanto la fiereza del guardián de la fe como el corazón del pastor que cuida a su rebaño. Conclusión, unidad, oración y esperanza. Con la elección de León XIV, la Iglesia Católica entra en una nueva etapa llena de esperanza. En él convergen caminos de norte y sur, de tradición y renovación. Este momento histórico nos invita a todos los fieles a reflexionar y, sobre todo, a orar. El Papa ha pedido nuestras oraciones y realmente las necesita. La carga de Pedro es pesada, pero con el apoyo de la gracia divina y la cercanía de su pueblo, podrá llevarla con alegría. Como comunidad creyente, estamos llamados a la unidad en torno a nuestro nuevo pastor. Es tiempo de dejar de lado las divisiones estériles y trabajar juntos, cada uno desde su vocación, por una iglesia más santa y más servidora. León XIV inicia su ministerio con un nombre valiente y una vida de testimonio. Sigámoslo con confianza. Así como él ha dicho sí al llamado de Dios, también nosotros renovemos nuestro sí a construir, desde nuestras familias y comunidades, la iglesia que Cristo nos encomendó. Este video documental llega a su fin, pero la historia continúa escribiéndose día a día. Te invitamos a que te unas a esta travesía de fe, comparte este video con quienes deseen comprender el significado de este nuevo pontificado y únete en oración por el Papa. Pidamos juntos que Dios ilumine a León XIV en cada decisión, que María Santísima lo proteja y que el Espíritu Santo lo guíe para ser un puente de reconciliación y faro de esperanza. En una plaza de San Pedro colmada de rostros alegres, bajo el repique de campanas, inició el pontificado de León XIV. Ahora, la mirada de millones se dirige hacia él. Confiamos en que el mismo Espíritu que lo ha guiado hasta aquí seguirá obrando a través suyo. Que León XIV sea instrumento de unidad y paz, y que la Iglesia, con fe renovada, avance unida hacia el futuro. Jesús es Lord.